licenciatura en comunicaciones, segundo año, cuarto ciclo. El día de ahora estaremos haciendo una investigación sobre de cómo ha sido el rendimiento académico de los jóvenes de la carrera de comunicaciones en el ciclo 02-2021 y cómo ha sido la adaptación de los catedráticos a esta modalidad virtual. La tarea corresponde a la asignatura de redacción periodística. Ok. Vamos a comenzar con la primera pregunta y es su nombre completo. Rebeca Esperanza Brito Valenzuela. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la universidad? Desde el 2012, ya voy para los 10 años. ¿Cuál es su especialidad en la carrera? Pues yo soy diseñadora gráfica y siempre doy materias para la carrera de comunicaciones y para la carrera de mercadeo, en las materias que son afines a mi especialidad. ¿Cuántas materias imparte en la universidad? Casi siempre es solo una, en algunas ocasiones son 2 por ciclo. Bueno, va a quedar mi compañera Maciel con las siguientes preguntas. Bueno, buenas tardes, licenciada. Como siguiente pregunta es, ¿cómo considera que ha afectado el factor de la pandemia a los estudiantes de licenciatura en comunicaciones? Fíjense que ha sido de varios aspectos, comenzando primero con el económico. Recordemos que mucha gente perdió sus empleos o se vieron reducidos sus ingresos. Entonces la universidad pues no es una institución pública, por lo que el pago de las mensualidades hizo que muchos estudiantes, al verse sin fondos, tuvieran que retirar ciclo, ya no inscribirse. Y otro es por eso mismo del trabajo, el hecho de ver horarios más complicados en su trabajo y se les dificultó más tener acceso a los horarios de la universidad para poder seguir estudiando. Sí. ¿Considera que la pandemia provocó que los estudiantes retiraran materias? Por supuesto, principalmente como les menciono, siento que lo que más afectó a la universidad fue la parte económica. Aunque estuviéramos en casa y tuviéramos un techo, etcétera, no es lo mismo el hecho de tener que pagar la universidad y sin trabajo, pues cómo se hace. Entonces ahí tocó priorizar, ¿verdad? En qué se iba a ocupar el dinero. Entonces muchos estudiantes, la mayor situación, e incluso yo lo tuve como bastantes comentarios directos de mis estudiantes de decirme, mire, me voy a retirar porque perdí mi trabajo, o en casa padre o madre de familia perdieron el trabajo y ahora me toca hacer apoyo económico. Quizás ese fue el mayor motivo del que tuve yo comunicación de parte de estudiantes. Sí. ¿Cuál ha sido una de las limitantes más grandes al impartir clases totalmente virtuales? La parte práctica, aunque uno pueda estar compartiendo pantalla, enseñando los botones que se aplican, hay ciertas cosas que no es lo mismo estar a la par del estudiante y señalarle con el dedito, ¿verdad? Entonces, el estar el 1 a 1 en virtualidad es muy complicado, especialmente con grupos grandes. Sí, de acuerdo con eso. ¿Cree que el proceso de aprendizaje virtual es igual y de efectivo que el presencial? No, no en todas las asignaturas. Hay algunas asignaturas donde sí es bastante viable la parte de la autoformación de parte del estudiante. Sin embargo, como les mencioné, en la parte práctica, aún con videotutoriales no se logra la misma, o sea, no captan de la misma forma los estudiantes, pues, que estar de forma presencial guiando uno a uno esa parte, especialmente por el tiempo limitado. Sí. Mi compañera le hará las siguientes preguntas. Muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, la siguiente es, si tuviera una cifra, ¿cuál sería el porcentaje en decadencia de estudiantes en la licenciatura en comunicaciones del ciclo 02-2021? Fíjese que en eso sí yo no les sabría decir porque los grupos, por lo menos la forma en que se reparten las asignaturas, yo no tengo constancia de si un grupo se cerró o no. Siempre se me ha dado la misma cantidad de estudiantes, así que ese dato estadístico sí no se lo podría proporcionar. Bueno, gracias. ¿Cuál ha sido
los retos personales que ha tenido al adaptarse a la enseñanza virtual. La parte de la tutoría, de cómo explicar de forma general para que todos entiendan, porque sé que todos aprendemos de forma diferente, algunos sí con solo ver el botón se les queda en la memoria dónde está el botón en el programa, pero otras personas no es lo mismo que sentarse a la par de uno, o sea, uno sentarse a la par del estudiante en la computadora a hacer las cosas. Y luego en otras asignaturas como por ejemplo fotografía, no es lo mismo estar en el momento con el estudiante, con el equipo en la mano y estar haciendo las adaptaciones de los encuadres, moviendo las luces con ellos. Esa parte, ¿verdad? Esa riqueza en la práctica ha sido lo más complicado, ver cómo se puede explicar para que todos los estudiantes entiendan de la misma forma. ¿Considera que los estudiantes están menos motivados a continuar de forma virtual? Claro, especialmente porque, si somos sinceros, el sistema educativo acá no enseña que el estudiante sea independiente. Entonces, la autodisciplina, el proceso de autoformación, el hacerse horarios, el reconocer que hay que concentrarse más. Siento que de parte del estudiante son pocos los que logran tener ese compromiso, ¿verdad? En cambio, por lo menos en la universidad, estar sentado en el pupitre, saber que no se puede levantar hasta que terminen las cosas, era como un poquito más, aunque suena mucho a parvularia, pues, pero muchos estudiantes solo así hacen las cosas. Y ya no se diga dejarles una separata con que en el salón costaba que la leyeran, ya estar en casa con más distractores, más responsabilidades. Mucha gente, la verdad, a mi parecer, no aprendió porque no quiso, porque el contenido prácticamente es el mismo, lo único que ahora no tienen el horario de entrada y salida donde no se puede salir del salón hasta que entregue el cuestionario terminado, ¿verdad? Ahora es en la casa, cada quien hacerlo a su tiempo, ¿verdad? Y de verdad hacerlo. Entonces siento que no tenemos las bases, incluso hasta como profesores, pues a algunos se nos ha facilitado un poquito más el adaptar, el ocupar presentaciones, el buscar videos, el saber dónde buscar información. Y otros docentes, algunos por la falta de familiaridad con la tecnología, otros también porque sí, de estudiantes tenían el mismo comportamiento que varios estudiantes de los que a veces los docentes nos quejamos, ya cuando a ellos les toca hacer esa parte también no hay ese mismo compromiso, ¿verdad? Así como hay estudiantes buenos y hay otros que les cuesta, también hay docentes muy buenos y otros que les cuesta y otros también que no tienen la vocación, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por nuestra parte, licenciada, y pues agradecerle por el tiempo que nos brindó. Ah, qué corta, ok, espero que las respuestas les puedan servir de ayuda a la información de su documento. Sí, Liz, Claro que sí, gracias. licenciada. Vaya, nos vemos, un gusto. Adiós, cuídate, Gracias, feliz Liz. tarde. Bye, feliz tarde. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la universidad? Este sería mi tercer año consecutivo de impartir clases en la universidad. ¿Cuál es su especialidad en su carrera? Mi especialidad es el diseño gráfico. De hecho, me dedico a trabajar de ello en una empresa que se llama Grupo Pirámide y básicamente ese es mi fuerte y a lo que más me dedico en cuanto a las asignaturas que desempeño también. ¿Cuántas materias imparte en la universidad? Por el momento, en este ciclo 02-2021, estoy impartiendo 3 asignaturas. Bueno, dos son de diseño web y una es de diseño gráfico. Sí. Queda mi compañera Maciel. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo considera que ha afectado el factor de la pandemia a los estudiantes de licenciatura de comunicaciones? Bueno, tal vez el hecho de no estar de manera presencial, tal vez ha afectado en el sentido que los jóvenes se desmotivan de repente, porque hay muchas distracciones a la hora de hacer o realizar la clase a través de Teams, que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso siento que ha desmotivado mucho a los jóvenes, de repente pierden como esa rutina y no es como el mismo compromiso que cuando vamos de manera presencial. Entonces, creo que eso, pero también es rescatable que a pesar de eso,
hay muchos, en la mayoría, es consistente y sigue adelante a pesar de eso, ¿verdad? ¿Usted considera que la pandemia provocó que los estudiantes retiraran materias? Lastimosamente, sí, conocí un par de casos que por esa razón la retiraban, pero también sé de casos que les ayudó en cierto modo. ¿Por qué? Porque si bien algunos estaban trabajando o por la falta de economía, la universidad también les brindó cierta ayuda para pagar como en diferentes cuotas, que no es la normal, entonces le daba como ese chance a los estudiantes y a los que trabajaban, de repente era más rápido no movilizarse a la clase presencial, entonces de manera en línea tenían como más tiempo de asistir en la hora indicada y también ir a trabajar, ¿verdad? Entonces eso he notado. Sí. ¿Cuál ha sido una de las limitantes más grandes al impartir clases totalmente virtuales? Las limitantes más grandes que he notado es que no todos tienen la capacidad en cuanto al Internet residencial. Algunos he sabido que se han tenido que mover donde amigos, familiares, y a veces tienen clases hasta tarde. Entonces, por esa razón, prefieren a veces no conectarse. Hay muchísimas razones, la verdad, pero eso siento que es el más fuerte, el no tener como el ingreso a un Internet estable, por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cree que el proceso de aprendizaje virtual es igual de efectivo que el presencial? Considero que no, pero siempre he dicho que eso depende muchísimo del alumno. No importa si sea presencial, semipresencial o de manera virtual. Siento que eso va a depender muchísimo del alumno. Obviamente cambian muchísimas cosas y tenemos que adaptarnos. Quizás ya el proceso no es el mismo cuando lo hacemos de manera virtual a cuando lo hacemos de manera presencial. Entonces va a depender del alumno y también incluso del catedrático, porque si no nos adaptamos a lo que tenemos hoy en día, pues difícilmente el alumno también lo va a hacer. Entonces, va de la mano, pero sí, siento que aún así corre más en responsabilidad del alumno. Cada quien decide cómo avanzar o no, porque el programa ahí está y se trata de cumplir al pie de la letra y si el alumno pues no pone de su parte, difícilmente lo va a lograr, ¿no? Así que Sí. eso. Bueno, Eli, muchas gracias. Mi compañera seguirá con las siguientes preguntas. Vaya, ya que me quedan las últimas 5 preguntas. Como siguiente pregunta, si tuviera una cifra, ¿cuál sería el porcentaje en decadencia de los estudiantes del ciclo 02? Del siglo 02, si lo ponemos en porcentaje, quizás ha sido en mi caso ha sido bien mínimo, quizás un 15% que se han retirado. Son contados de verdad y eso me da alegría por lo mismo, porque ya vimos que hay limitantes, pero aún así tratan de seguir adelante los chicos. Entonces, en mi caso personal, quizás podría decir que un 15% ha desistido en este proceso del 02 2021. Una pregunta, pero ¿cuál sería el porcentaje de estudiantes que aún siguen en la carrera o por lo menos este año decidieron que a pesar de estar virtual, iniciaron a estudiar de nuevo? Perdón, no comprendí la pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje en aumento de estudiantes del ciclo 02 2021? El aumento, sí, quizás eso no lo he notado mucho. No sé si porque no son carreras como primer ciclo, digamos, sino que son asignaturas que van entre el segundo año y tercer año. Entonces, ya es como la cola que viene desde los primeros años. Entonces, no sabría decir. Y yo tampoco he notado un aumento en cuanto a si hay gente nueva o no. De hecho, siento que como que se ha mantenido, sí han habido como más bajas que aumento, en todo caso. Em,
¿Cuáles han sido los retos que se le han presentado a usted por la enseñanza en línea? Los retos es, volviendo al tema del Internet, eh, mis asignaturas son bastante tecnológicas. Yo necesito que el alumno tenga un equipo adecuado, un Internet adecuado. Entonces, en ese sentido, se me vuelve complejo el hecho de impartir la clase y que para ellos también sea de cierto modo práctico, porque así lo requiere la asignatura, ¿no? Entonces, eso quizás, y para cambiar un poco eso y rescatar que el alumno tenga esas prácticas, me ha tocado aprender incluso nuevas aplicaciones que tal vez no son las esperadas en el sentido que sean completas, como con algunos sí lo he logrado. No es que voy a cambiar a las aplicaciones sencillas con unos, o con todos, perdón, sino que los que pueden, ok, vamos con programas adecuados, y los que no, me ha tocado aprender incluso a utilizar aplicaciones para posteriormente mostrárselos a ellos y que también tengan ese sentido de práctica, ¿no? Con la asignatura, para que no se quede ninguno con ese conocimiento, de adquirir ese conocimiento. ¿Considera que los estudiantes están menos motivados a continuar de forma virtual? A veces quizás no lo expresan, pero cuando uno nota de repente las inasistencias y que no son, no están todo el tiempo o no son constantes en las clases, siento que ahí sería algo notorio que el alumno se sienta desmotivado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Motivarlos de alguna forma. Por ejemplo, cuando la universidad incluso trae invitados y llevarlos a tener esa experiencia y que conozcan cómo es el mundo exterior y no solo dentro de la universidad. Entonces, creo que con eso contrarrestamos un poco, no quiere decir que todo, pero sí, en ese sentido lo noto, en que no son constantes en sus clases. Y puedo decir que probablemente están desmotivados, entonces uno trata de inyectarle, ¿verdad? Esa energía para que continúen. Y ya para finalizar, ¿cómo ha sido afectado el desempeño de los estudiantes desde la implementación de clases virtuales, desde que se dijo que se iniciaba la pandemia y se dejaba de ir a la universidad? ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. Ajá, que cómo ha afectado las clases virtuales a la enseñanza de los estudiantes, si por algún motivo ellos, por la forma de estudiar en virtual, ellos han tenido como un retraso en la forma del aprendizaje. Ok, con esa pregunta vuelvo a lo mismo, que como depende de cada alumno, nosotros damos por asumido de que sí comprendieron, pero en el proceso sí lamentablemente notamos que no son, no le ponen como todo el interés que normalmente uno lo nota de manera presencial. Y es que es eso, no hay una comunicación verbal fluida en línea, ¿no? Entonces, cuando estamos en los salones, quieras o no, lastimosamente el alumno siempre está como esa necesidad de presionarlo, ¿sí? Mientras que cuando lo hacemos de manera virtual no podemos hacerlo. Un ejemplo bien sencillo. Nosotros estamos dando la asignatura y yo, por ejemplo, en el inicio del ciclo, les digo que yo prefiero que la mayoría, que si pudieran, abrieran su cámara, habilitaran su cámara, por yo estar pendiente de ellos, porque quieras o no, uno empieza a entablar una comunicación fluida. Pero si yo no veo a las personas que yo les estoy dando la clase, siento que ellos tampoco se meten en ese papel de alumno, ¿sí? Y yo tampoco me doy cuenta, y yo les consulto, y no sé si ustedes han observado que uno les consulta y ellos no participan, y ese tipo de cosas, quieras o no, eh, el alumno no se siente como forzado a aprender o hacerlo de una mejor forma que cuando lo están haciendo presencial, ¿no? Porque uno le está presionando, está viendo al alumno, que si está distraído uno ya empieza a corregirlo, ¿no? Y mientras que estando en línea es bien difícil. Entonces creo que eso, el interés sobre todo del alumno, pero vuelvo y repito, cada quien decide
si le pone interés o no, ¿verdad? Pero sí, considero que esa sería una dificultad. Bueno, Lick, eso sería todo y pues hermano, agradecerle por el tiempo que nos brindó. Sabemos que tiene bastante trabajo y pues aún así nos brindó un poco de su tiempo. Así que muchas gracias, licenciado. No, con gusto, un placer. Gracias, Gracias, igual, un Liz. gusto. Cuídense. Adiós. Gracias. Feliz día.